Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Un cordial saludo. Bienvenidos y bienvenidas a la competencia ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Y damos eh, por, damos inicio en función del cronograma general que tenemos en la plataforma Desayuna y que en este momento les proyecto aquí en pantalla. Nos encontramos en la semana número 3 y hasta el momento pues un poquito de preocupación debido a que la participación no ha sido la esperada por parte de los aprendices en función de las actividades que llevamos hasta la fecha, la actividad 1 y la actividad número 2, correspondiente a los RAP 1 y RAP 2. ¿Sí? De esta manera, pues, entonces, pues la invitación que les hago es que motivémonos a cumplir con las actividades planteadas en esta competencia para que el propósito en el futuro no se les vea afectado, hablando generalmente con respecto a la salida a etapa productiva, porque para poder, reitero nuevamente, para poder salir a etapa productiva todos deben de estar a paz y salvo con las competencias, independientemente cuál sea, técnica o transversal o, o de cualquier otra índole. Entonces, la invitación es a que todavía estamos a tiempo, apenas, por así decirlo, iniciando la tercera, a mitad de la tercera semana, y las actividades todas están habilitadas por completo hasta el último día. Entonces, de esta manera, de nuevo les doy la extensión y les dejo abierta la invitación para que se motiven a dar por ejecutada cada una de las actividades que todavía no, los que no lo han hecho, y a los que lo vienen haciendo de manera muy juiciosa, pues felicitarlos. Antes de entrar en detalles, pues me gustaría escuchar a los que están en la sala, si al momento presentan alguna duda, alguna inquietud, tienen alguna recomendación o algo por el estilo, pueden levantar su mano y con todo el gusto, pues aprovechamos el momento para atenderlos. Si no hay dudas, si no hay inquietudes, no hay aportes, pues me regalan un pulgar arriba y de esa manera pues yo procedo con la agenda que se tiene para el día de hoy. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Entonces, como vemos en pantalla, la ejecución estamos en la tercera semana con respecto al cronograma. Y esta está comprendida entre el día 31 de marzo hasta el día 6 de abril. ¿Sí? Y la actividad planteada para esta semana corresponde, permítame un momento y le doy aquí admisión a alguien. Reitero, entonces la actividad para esta semana en curso corresponde al RAP número 3, actividad, plantear acciones para orientar a los equipos de trabajo en los programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. La evidencia a entregar para esta actividad consiste en la construcción de un mapa mental donde se identifiquen los planes y acciones
que contribuyan a mejorar el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. Para esto se invita a ver el anexo número 3 que aparece en la actividad número 3 de la plataforma Sayuna. Este anexo está, el documento está en las especificaciones técnicas cómo construir un mapa mental. Entonces, esa es la invitación que les hago. Bueno, muy bien. De esa manera, entonces, procedemos a realizar la socialización del material que les tengo para el día de hoy, pero no sin antes, pues, reiterar nuevamente en la actividad que está planteada para la semana. ¿Sí? Entonces dice plantear acciones. Entonces, allí está la palabra clave para la construcción de la evidencia. ¿Sí? En plantear acciones, ¿usted qué va a hacer? Buscar alternativas, ¿sí? Que permitan mejorar la seguridad y salud en el trabajo y el medio ambiente en el contexto en el que usted se encuentre, ya sea en su empresa para la cual trabaja, en su propio emprendimiento, en su comunidad o en su defecto, pues en su hogar o junto con su familia. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, pues en la construcción del mapa se deben identificar planes y acciones, ¿sí? Que contribuyan a mejorar sobre el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Eso se debe quedar muy claro en el mapa mental. Deben de identificar los planes y las acciones de esos planes. Ustedes saben que en el contexto del ciclo PHVA, no sé si eso está planteado para la última sesión de la próxima semana, corresponde ese componente del ciclo PHVA y corresponde a la parte de los sistemas de gestión. Todo plan para que se pueda ejecutar debe ir acompañado de unas acciones, ¿sí? O de unas actividades. Porque si un plan no tiene unas actividades, pues entonces, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Cierto? Entonces, de esa manera es que se pretende hacerle la claridad sobre que la actividad a desarrollar junto a la evidencia a entregar se deben identificar tanto los planes como las acciones que contribuyan a mejorar el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud sobre esto? Ok. No, señor. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Gloria. Entonces, doy por terminado esta parte y paso a el material que tengo para socializarles el día de hoy. Entonces, como estrategia para esa parte que estábamos viendo, de lo que son los planes y las acciones de los programas, la estrategia que se tiene para responder a esto ¿qué? Son las herramientas, ¿cierto? Tanto las herramientas para la gestión ambiental como las herramientas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, por aquí tenemos dentro de esta gestión
de las herramientas tenemos en el componente ambiental. Permíteme un momento, amplío un poco más esto. Dentro de las herramientas para la gestión ambiental tenemos, en este caso, 9 herramientas, ¿sí? No quiere decir que sean las únicas, pero sí son las más relevantes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera? La gestión ambiental. La segunda, evaluación de impactos ambientales. La tercera, acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación ambiental. La cuarta, producción limpia como herramienta. La quinta, sistema de gestión ambiental. La sexta, planes y programas de manejo ambiental. ¿Sí? Y hace referencia precisamente a la actividad, planes y programas de manejo ambiental. Buenas prácticas ambientales hacia una cultura ambiental. La herramienta número 8, esto es más como sensibilización, ¿sí? Y la número 9, mejora continua y ambiente. Ese es en cuanto al componente de ambiental. En cuanto al componente de la seguridad y salud en el trabajo, terminado este, entonces miramos las herramientas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pero que tiene los mismos determinantes, ¿sí? Solamente con diferentes conceptos. ¿Listo? Entonces, procedemos con la herramienta número 1, la gestión ambiental. Y según la definición que tenemos aquí, la gestión ambiental no es más que aquella parte de la gestión empresarial que se ocupa de los temas relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a su conservación, y comprenderá las responsabilidades, las funciones, entre estas la planificación, ejecución y control, la estructura organizativa, los procesos, los procedimientos, las prácticas y los recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental de la organización o de la empresa. Este es el concepto de gestión ambiental, ¿sí? Aquí hay un esquema, ¿cierto?, sobre la gestión ambiental que recoge esto que hemos dicho anteriormente en las organizaciones, ¿sí? Si lo vemos en pantalla, nos damos cuenta que ahí el esquema nos señala, ¿cierto?, una serie de situaciones que las organizaciones deben responder a estas, ¿cierto? Entonces, comencemos en el sentido de las manecillas del reloj. A las 12 nos dice partículas, olores ofensivos y residuos. Todas las empresas generan como mínimo uno de estos, digámosle, problemas ambientales. Emisión de partículas, ¿cierto? Emisión de olores y emisión de ruido, como mínimo, ¿cierto? Además, también generan gases contaminantes, vapores, entre ellos aerosoles, ¿cierto? Continuando en el sentido de las manecillas de reloj, entonces dice energía no aprovechada. Entonces hay que reconvertir por la gestión ambiental, y es que hacer todo, reconvertir esas malas prácticas que se tienen, ¿sí? Entonces, energía no aprovechada. Entonces, con la gestión ambiental, ¿qué se va a hacer? Ahorro y uso eficiente de la energía. Es un programa, ¿cierto?
Tenemos la siguiente. Siempre afecta, las operaciones empresariales siempre afectan tanto al medio ambiente como a la flora, a la fauna y a la misma población humana, ¿sí? Además, también hay otro problema dentro de las operaciones. No estoy diciendo que todas las empresas impacten de la misma manera, no. Unas más que otras, dependiendo el rol en el eslabón de la economía al que pertenezca, ¿cierto? Si pertenece a la producción industrial, a los productos de extracción primaria, ¿cierto? Si pertenecen a la comercialización, si pertenecen al sector servicio, hay unos roles que se cumplen y según el rol que se cumple en el sector de la economía, pues así genera el impacto al medio ambiente. Por eso digo unas más que otras, pero todas tienen un impacto negativo. Entonces, dentro de eso, pues también está la erosión de los suelos, ¿sí? Están los residuos peligrosos y los no peligrosos, que en términos generales, ¿a dónde van a terminar? Pues al suelo, ¿cierto? También se generan, en algunos casos, vibraciones, dependiendo, como le decía, el sector económico al que pertenezca la empresa. Hay vibraciones. También hay emisiones al agua, como son aguas industriales, aguas sanitarias y aguas lluvias, ¿sí? Entonces, dentro de eso, pues tenemos aquí en la parte izquierda de la pantalla, tenemos lo que es la materia prima o insumos, ¿cierto? Combustibles, lubricantes, detergentes, que son, en sus casos, pues insumos para ciertas actividades. Aquí tenemos recursos naturales, agua, madera, suelo, energía, entre otros. Recursos humanos y tecnológicos, que son los que se invierten en cualquiera que sea el sector de la economía al que pertenezca la empresa o la organización. Entonces, la gestión ambiental se subdivide en dos contextos, ¿cierto? El contexto de microambiente y macroambiente. Entonces, como lo vemos en pantalla, hablemos de los macroambientes. Los macroambientes, se habla de unas acciones de remediación, ¿cierto? Y remediación no es más que buscar alternativas de solución a un problema ya identificado, ¿cierto? También hay auditorías ambientales, que son uno de las herramientas que permiten ayudar a identificar los problemas ambientales para poder responderles con esa remediación que antes mencionamos. Tenemos el control de la contaminación, que también surge del resultado de esas auditorías ambientales. Minimización de los residuos, que también es una acción resultante de las auditorías ambientales. Prevención de la contaminación, tal cual como la anterior, también es una acción para responder a las auditorías ambientales, ¿sí? Producción limpia, procesos ecoeficientes, es decir, procesos más eficientes, mucho más, digámosle, limpios, y ecología industrial. Que esto se habla del tema de ser mucho más amigable, hacer una relación recíproca entre las industrias y la ecología, ¿sí? Recuerden que en la sesión pasada veíamos el concepto de ecología, pero solamente ecología, no ecología industrial. Ya eso es hablando de los microambientes, estamos desde de lo particular a lo general. Entonces, ya llevándolo al contexto del macroambiente, encontramos como herramientas evaluación de recursos naturales, ¿sí? Que
ya se hacen unos estudios y unos análisis de todo lo que tiene que ver con los recursos naturales a nivel nacional e internacional o territorial, según sea la necesidad. Inventario de los recursos naturales, por eso se habla de que hay unos nichos ecológicos, ¿cierto? Unos biomas que tienen inventariado sus recursos naturales, ¿sí? Tenemos sistemas de información de recursos naturales. Entonces, hay estudios que generan mapeos sobre los sistemas de información de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia se tienen unos mapas específicos, creo que se los mostraba la vez pasada, de especies, ¿cierto? Según los pisos térmicos a nivel sobre el nivel del mar, pues hay una serie de especies que son nativas o pertenecientes a esos pisos térmicos. Entonces, por así decirlo, sistemas de información en recursos naturales. Entonces, hay unas especies que están entre el nivel del mar y los primeros 100 o 200 metros de altura sobre el nivel del mar. Esas son unas especies. No quiere decir que no se van a encontrar sobre los demás pisos térmicos, pero hay unos que son netamente exclusivos de ese piso térmico. Como puede suceder también que hay unos recursos naturales que están por encima de los 2.000, 2.500, 3.000 metros o 4.000 metros sobre el nivel del mar, que son exclusivos de esas altitudes, ¿cierto? Y que no se encuentran en los pisos térmicos bajos como los que vimos inicialmente sobre el nivel del mar, a los primeros 200, 500 metros, 1.000 metros. Entonces, por eso es muy importante tener sectorizado e identificado todos los recursos que tiene el país con el propósito de poder tener acciones que buscan mejorar la situación de estos recursos, en su defecto, pues protegerlos. Y es una labor que desarrollan las corporaciones autónomas regionales, ¿sí? Entonces, eso le corresponde a estas organizaciones, ¿sí? Ahí está el Estado haciendo presencia en el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Con las corporaciones autónomas regionales. Entonces, también dentro de ese macroambiente también tenemos el manejo de las cuencas. Entonces, un ejemplo, se habla de la cuenca del río Magdalena, que es una de las, pues la cuenca más grande que tiene el país, la cuenca del río Cauca. Y de ahí en adelante se van derivando de todos estos ríos que tiene el país, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos ríos pues genera unas cuencas y estas cuencas pues se derivan una serie de, digamos, de biomas y de ecosistemas al interior de esto. Ahí también podemos mirar la cantidad, o decir, más que la cantidad es la calidad, ¿sí? Y en su defecto pues la cantidad de producción de agua que se tiene en cada una de estas cuencas, ¿sí? Y qué tan importantes son para los territorios aledaños. Planeación ecológica para el desarrollo, pues todos los entes territoriales, tanto a nivel municipal como departamental y nacional, pues tienen que tener una planeación frente al desarrollo eh, ecológico, ¿sí? Y se evalúan los servicios ambientales de los cuales les hablaba la vez pasada, ¿cierto? Los servicios ecosistémicos, como el agua, la energía solar, ¿cierto? Los bienes de aprovisionamiento, como la alimentación, ¿cierto? Ese tipo de cosas que les mostraba en la sesión pasada. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte hasta el momento? No, profesor. Ok. No, señor. De acuerdo, entonces continuamos. Entonces recuerden que estábamos en el concepto de lo que simplemente lo que es la gestión ambiental, ¿cierto? Como herramienta número 1.
Ahora nos vamos para la herramienta número 2, evaluación de los impactos ambientales. Entonces, dentro de eso, la evaluación de los impactos ambientales se define como un instrumento o herramienta de carácter preventivo encaminado a identificar consecuencias ambientales de la ejecución y el funcionamiento de una actividad humana, ¿sí? Con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que corresponden, que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente. Recuerden que de eso se trataba la actividad de la semana anterior, ¿cierto? Medidas de prevención y control. Entonces, dentro de esta parte de evaluación de impactos ambientales tenemos una serie de fases de la evaluación de impactos ambientales, pero no nos vamos a entrar en detalle porque después se nos extiende mucho la temática, ¿sí? Entonces, dentro de la evaluación de impactos ambientales, tenemos los siguientes objetivos. ¿Cuáles son? Hacer que los proyectos sean ambientalmente satisfactorios, es decir, que generen el menor impacto posible al medio ambiente, pero que les generen también satisfacción a los usuarios finales, ¿sí? Siendo estos los humanos, porque hay también proyectos que van enfatizados o el objetivo es la parte netamente ambiental, ¿cierto? Yendo junto con el componente humano allí intrínsecamente, porque cuando hablamos de reforestación de una serie de espacios con una serie de especies nativas o no nativas, estamos reforestando, estamos apuntándole a un proyecto netamente que aporta al medio ambiente, pero los humanos también somos beneficiados de ese tipo de proyectos porque a mayor vegetación, pues mayor purificación del aire y pues vamos a estar teniendo una atmósfera con un aire mucho más limpio, ¿sí? El objetivo segundo sería ser un medio de apoyo para la toma de decisiones. Si se hace una evaluación de impacto ambiental, pues se pueden tener herramientas para tomar decisiones en el desarrollo de cada uno de esos proyectos. También nos sirve para ser la principal fuente de información de un plan de ejecución, ¿sí? Si tenemos una evaluación inicial, pues tenemos herramientas o información suficiente para plantear un plan de ejecución que vaya en función de mitigar o disminuir los impactos ambientales que genera cada uno de los proyectos. También nos sirve para hacer un instrumento de planificación. La evaluación de impactos ambientales es un instrumento de planificación, claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo una evaluación, inmediatamente después de haber hecho esa evaluación de impactos ambientales, pues se me convierte en un insumo para yo planificar ese entorno que fue, digámosle, impactado con la evaluación de impactos ambientales. Normalmente eso siempre se realiza en proyectos grandes, no quiere decir que en los pequeños no se haga, también se hace, pero en proyectos grandes, por ejemplo, cuando se va a abrir una carretera por primera vez, pues se hacen unos estudios de impacto ambiental, ¿cierto? Y se hacen esos análisis con respecto a la planificación de lo que va a suceder en el futuro con la operación de ese proyecto de carretera en ese lugar donde no era tan, digámosle, transitado anteriormente, porque ya entonces un flujo vehicular constantemente por una carretera por donde antes no era tan fluido o por donde antes no existía carretera, pues eso genera unos impactos, especialmente en la fauna, ¿sí? Porque van a haber muchas
animales que van a perder la vida haciendo el cruce porque necesitan movilizarse, pero también va a haber muchos que van a desaparecer porque el ruido pues les perturba su hábitat y tienden a migrar hacia otros lados. Ese sería un ejemplo, ¿no? Pero no quiere decir que sea el único. Entonces, también el objetivo de impacto ambiental también nos sirve para facilitar la gestión con diferentes instancias, ¿cierto? Diferentes instancias gubernamentales, ¿cierto? Esta evaluación de impacto ambiental trae unos beneficios. Entre esos beneficios tenemos los siguientes. Entonces tenemos uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales, los costos de los proyectos son menores a largo plazo, mejora la planificación futura de los proyectos, como lo decíamos, el público tiene la oportunidad de adquirir conocimiento y expresar sus preocupaciones sobre los proyectos. Un ejemplo de eso es, aquí en Colombia hay varios proyectos de concesión minera que están siendo bloqueados porque las poblaciones han impedido de que esos proyectos se ejecuten porque ya conocieron la evaluación de impacto ambiental del proyecto y se dieron cuenta que esos impactos ambientales a la población o al territorio pues no van a ser nada satisfactorio y por ende pues mejor impiden que se ejecute el proyecto en el territorio, ¿sí? También otro beneficio es el público tiene la oportunidad de poder influenciar en los procesos de adopción de las decisiones, como que era lo que les estaba contando en este momento, y se fomenta las relaciones armoniosas. Cuando hay claridad en la información, pues hay confianza, y cuando hay confianza, pues las relaciones se convierten en algo más armónico. Los principios de la evaluación de impactos ambientales, entonces, es de carácter preventivo, es gradual, focaliza en lo significativo o importante, ¿cierto? La flexibilidad que se da para hacer o no hacer o llevar a cabo dicho proyecto. El principio genera más objetividad y es mucho más sistemático, ¿sí? Entonces, dentro de esto tenemos la oportunidad, la integridad, es participativo, es interdisciplinario, porque una evaluación de impacto ambiental no lo hace un solo profesional. Una evaluación de impacto ambiental tiene que hacerle una serie de profesionales, un grupo de profesionales con diferentes profesiones, porque cada quien tiene una mirada diferente desde su interés y desde su conocimiento técnico, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es interdisciplinario, tiene que haber un equipo de trabajo de diferentes profesiones conformando el equipo de evaluación de impacto ambiental. ¿Es aplicable y útil? Claro que sí. Con énfasis en la cuantificación, claro que sí. Siempre se mide, ¿sí? Y se calcula lo que va a pasar después de haber hecho la evaluación de impactos ambientales. Y optimiza los recursos, claro que sí, porque si se tiene identificado todos los pros y los contras, pues ya se sabe a dónde hay que apuntarle con mayor énfasis. Aquí hay una forma de cómo hacer estudios de impacto ambiental. Entonces, les voy a leer solamente les voy a leer solamente el método. Entonces, el método número 1 es reunión de expertos, como lo decíamos hace un momento. También se utilizan unas listas de chequeo o unos checklist. También se emplean matrices de causa y efecto, ¿sí? Diagramas de flujos, ¿sí? Y gráficos que me permiten a mí dar digámosle, un concepto o mostrar un concepto de cómo está la situación en cierto lugar. Cartografía ambiental o superposición de mapas,
Entonces, también nos permite ubicarnos físicamente en el entorno en el cual se ha hecho la evaluación de impacto ambiental y los impactos que puede producir el radio de acción de los impactos negativos en el territorio. Nos permite otro método, es el método de redes, ¿sí?, que define la conexión y la relación entre las acciones impactos resultantes entre cada uno de las anteriormente mencionados. Tenemos también sistemas de información geográfico, como lo decimos hace momentos. Estos sistemas de información geográfico también nos ubican en lo que tiene que ver con la cartografía, ¿cierto? Entonces, herramienta para el manejo de datos especiales que aportan a la solución de problemas geográficos. Otra herramienta es las acciones de prevención, mitigación y corrección y compensación ambiental. Muy importante esta. Prevención, mitigación, corrección y compensación. ¿Sí? Entonces, dentro de esas acciones de prevención, mitigación, corrección, compensación ambiental, se define como las encaminadas a evitar los impactos y los efectos negativos que puede generar un proyecto, una obra o una actividad sobre el medio ambiente. ¿Sí? También se define que son acciones dirigidas a minimizar impactos y efectos negativos de un proyecto, una obra o una actividad. Ahora estamos en la misma, perdón. También se dice que son son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto o obra o actividad. Y medidas de corrección son las acciones dirigidas a resarcir, retribuir a las comunidades, las regiones, las localidades y el entorno natural por los impactos o los efectos negativos generados por un proyecto, una obra o una actividad que no puedan ser evitados, corregidos o que no puedan ser mitigados. Sí, entonces aquí encontramos las 4 definiciones sobre lo que es esta parte de acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación ambiental. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la prevención, la mitigación, la corrección, la medida de corrección y aquí tenemos algunos ejemplos. Producción limpia sería la 4ª herramienta y dentro de la producción limpia encontramos 2 definiciones. La primera nos dice que la producción limpia se define como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. La segunda definición nos dice que es la aplicación continua de una estrategia ambiental como la que estamos viendo, una estrategia ambiental preventiva e integrada, aplicada a procesos, a productos y a servicios con el fin de reducir los riesgos a la población y al medio ambiente, tomando como principio el principio de reducir al mínimo o eliminar los residuos y emisiones a las fuentes y no trasladarlos después de que se hayan generado. Dicho de otra manera, es lo mismo pero con otras palabras. Entonces aquí tenemos dentro de esto, pues prevención de la contaminación. Entonces, según las flechas, en el sentido en que están, materiales, minimización y uso racional de energía, ¿sí?
En el caso de la fabricación, productos al mercado, ¿cierto? Esto es el proceso industrial, emisiones, residuos, vertimientos, todo esto se genera en el proceso de industrialización. Pero también se habla de que hay que hacer una recuperación de estas emisiones, de estos residuos, estos vertimientos y un tratamiento para tratar de llevar a un consumo racional de energía y de cualquiera que sea eh, el servicio ambiental que estemos afectando, ya sea el suelo, el aire o el agua. Sistema de gestión ambiental, que de esto es que vamos a hablar la última sesión, pero aquí hacemos una definición breve. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión ambiental? Los sistemas de gestión ambiental son sistemas organizados de gestión integrados con la actividad de la gestión general de la empresa, en los que se incluyen todos los impactos que tienen repercusión en el medio ambiente, ¿cierto? Todos esos impactos negativos que se generan a partir de allí. ¿Y cuál es la importancia? Gestiona los aspectos ambientales, cumplimiento de la legislación, disminuye el consumo de energía y recursos y previene la contaminación. Esa es la importancia de un sistema de gestión ambiental. Pero además también hay una mejora continua del rendimiento ambiental, reduce el riesgo de sanciones y evita problemas de litigio, hay nuevas oportunidades de negocio, aumento de la confianza. Entre esas nuevas oportunidades de negocio, muchas empresas que producían, esto es como a nivel de ejemplo, muchas empresas que producían cierto producto, ¿sí? Pero generaban una serie de residuos o de subproductos y no lo aprovechaban. Al momento de implantar el sistema de gestión ambiental se pudieron dar cuenta de que los subproductos que generaban también podían ser comercializados. Y hoy día hay muchas empresas que les está dando más resultado vender los subproductos que los productos descendientes del proceso industrial. ¿Sí? Un ejemplo de esto es en el caso de la industria farmacéutica, perdón, de la industria de los productos lácteos, ¿sí? Se ha encontrado de que la producción de suero, de queso, perdón, la producción de mantequillas, queso, eh, genera unos subproductos. Entonces, de hecho, ya en ese momento hay una línea una línea cosmética que viene del subproducto de de la industria láctea, ¿cierto? De hecho, en el mercado ya se encuentra un crema, champú, productos se llaman el lactosuero, ¿sí? Son subproductos de la industria láctea y que eso se convierte en una nueva línea de negocio de la empresa y que a veces les está dando más resultados esas nuevas líneas de negocio que en sí la línea principal. ¿Eso con qué? Debido a después de haber hecho un análisis de estudio de lo que es los sistemas de gestión ambiental y haber hecho la evaluación de impactos ambientales y de cumplir con la normatividad, pero al mismo tiempo se dieron cuenta que había unas oportunidades en lo que generaban como un problema, pues se les convirtió en una oportunidad y de eso se trata. No les voy a explicar más sobre el sistema de gestión ambiental, de las etapas, porque la próxima semana hablamos de esto. Planes y programas ambientales, que corresponde a la actividad de esta semana. Entonces, dentro de los planes y programas de manejo ambiental, ¿sí? Tenemos
Dentro de esos tenemos que cumplir unas políticas, ¿cierto? Para poder generar unos planes y programas. Entonces, requisitos a cumplir en el sistema de gestión ambiental, voluntad de la empresa. Inicialmente tiene que haber voluntad. Hay un propósito global de una organización, ¿sí?, que pretende lograr esos objetivos ambientales, ¿cierto? El propósito detallado, cuánto, cuándo, lleva largo tiempo, ¿cierto? Lleva al logro del objetivo del sistema de gestión ambiental, ¿sí? Entonces, cada uno de esos planes, de esos programas, siempre van apuntando a el logro de los objetivos del sistema de gestión ambiental, ¿sí? Pero entonces, cada uno de estos, para poder lograr esto, entonces tenemos que ir cumpliendo unos programas. Voy a ir en forma ascendente. Entonces se necesitan un tiempo, unos medios, unos responsables para que se ejecute el programa, ¿cierto? Y entonces, dentro de esos plazos de tiempo, los medios que se utilizan, es decir, las herramientas, y los responsables para que el programa se cumpla, entonces se lleva a lo que es un plan de acción. ¿Dotado de qué? De unas actividades, de unos responsables, con unos recursos y con un tiempo determinado. ¿Con esto qué logramos? Logramos unas metas ambientales, ¿cierto? Esas metas ambientales, ¿qué llevan? Un propósito detallado de cuánto, cuándo, ¿sí? Y el objetivo. Y por último, por aquí tenemos el logro del objetivo, que es el propósito global de una organización que se propone lograr, ¿cierto? Si esto lo llevamos al contexto de la seguridad y salud en el trabajo, los planes y programas, se puede decir que al interior de las organizaciones pueden decir, como objetivo de la política de seguridad y salud en el trabajo es que vamos a tener 0 accidentes en esta empresa durante el año, ¿sí? Ese es el objetivo. Pero para que se pueda lograr ese objetivo tienen que tener unas metas, ¿cierto? Que cada 3 meses, cada 2 meses, ¿sí? Entonces, ¿cuánto? Cada 3 meses, ¿sí? Vamos a hacer todo lo posible dentro de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo para que cuando se cumplan esos 3 meses no haya un accidente y tampoco se haya generado o producido eh, digamos, la condición insegura para que genere una enfermedad de origen laboral. Esto para llevar al logro del objetivo, ¿sí? Entonces, así sucesivamente, también como se hace en el componente ambiental, se puede llevar al componente de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, diferentes programas ambientales. Entonces, por ejemplo, aquí en programas ambientales se habla aquí se diseñan de acuerdo a los objetivos planteados y a la priorización y evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Análisis de impacto ambiental. Debe ser definido de acuerdo a la disponibilidad de los recursos que se tenga, ¿cierto? Porque hay que ser coherente. No podemos decir que vamos a ponernos un objetivo que no seamos capaces de cumplir. Siempre vamos a trazar objetivos que esté dentro de lo posible y que no nos quedemos, digámosles, cortos para cumplir el objetivo. Porque a veces nos ponemos unos objetivos muy altos y no alcanzamos a lograrlos y entonces nos quedamos frustrados. Ni se logró el objetivo, pero tampoco logramos lo que se había pretendido y fuera de eso las cosas se siguen haciendo de manera incorrecta. Los que tienen relación directa con el cumplimiento de los requisitos legales deben tener prioridad. Entonces hay que ir mirando cuáles son los objetivos más importantes que se deben de cumplir y los que se deben trazar para poder cumplir, valga la redundancia. La organización podrá adoptar programas de manera voluntaria.
Que la obligación tiene que ser los que cumplen los requisitos legales. Eso sí o sí, inicialmente. Pero después de haber cumplido con esos requisitos legales, pues también hay otros requisitos adicionales que se deben cumplir, que no son obligatorios, y la empresa puede adoptar programas adicionales. Por ejemplo, el programa de uso eficiente, ahorro de energía, una serie de programas sencillos que se pueden llevar al interior de la organización y que eso aportan a mejorar el comportamiento ambiental de la empresa de manera voluntaria, no es obligatorio. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de algunos programas, ¿cierto? Programa de ahorro y uso eficiente de energía, programa de ahorro y uso eficiente del agua, programa de gestión integral de los residuos sólidos, tanto ordinarios como peligrosos, programa de control de la contaminación, vertimiento, emisiones, ruidos, programa de formación y capacitación, programas de auditoría, programas de emisiones al aire o de reducción de la contaminación atmosférica, programa de ahorro y optimización de los recursos naturales o de los recursos de la empresa, programa de orden y aseo, programa de flora y fauna, programa de revegetalización, programa de gestión social, programa de gestión legal de cumplimiento legal, programas de desarrollo y competencias, programa de desarrollo de proveedores, programa de mantenimiento preventivo en el caso de la seguridad y salud en el trabajo, programa de gestión ambiental en el transporte y una serie de programas más que se pueden llevar a cabo. Estos son simplemente unos ejemplos. Y ya de aquí vienen las buenas prácticas ambientales y la cultura ambiental. Las buenas prácticas ambientales y la cultura ambiental se desencadenan una de la otra, ¿cierto? Si hay una cultura ambiental, ¿cuál sería el resultado? Es una pregunta para los miembros de la sala. Si hay una cultura ambiental, ¿cuál sería el resultado de una cultura ambiental? Unas buenas prácticas ambientales, ¿cierto? Qué pena que te hable. Mejorando recursos, profe, Exactamente. no solo en los recursos ambientales, sino en los recursos físicos y los Exactamente. recursos mentales de los empleados. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Entonces, si hay una cultura ambiental en todos los miembros de la empresa, pues lógicamente que se van a ver los resultados en unas buenas prácticas. Y en unas buenas prácticas no solamente ambientales, sino en el resto de los componentes que la hacen, como lo acaba de decir la compañera. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Entonces, la cultura ambiental es fundamental para que se den el resto de las cosas. Entonces dice aquí que la cultura ambiental es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente y para comprenderla se debe comenzar por el estudio de los valores. Muy importante esto, ¿sí? Para comprender la cultura ambiental se debe comenzar por el estudio de los valores. Estos a su vez determinan las creencias y las actitudes y finalmente todos son elementos que dan sentido al comportamiento ambiental, ¿cierto? Entonces es muy importante este tema relacionado de la definición de lo que es la cultura ambiental, ¿sí? Aquí van de la mano muchos factores, en especial los valores, ¿cierto? Que tiene cada persona y cada entidad, ¿sí? Porque hay entidades que tienen unos valores muy arraigados, pero las personas llegan y solo se salen porque como no están acostumbrados, o sea, ahí tienen dos opciones, se acostumbran a una cultura ambiental o a una cultura de la seguridad y salud en el trabajo, o simplemente se van porque no son capaces de cumplir con esa cultura. Entonces ahí entra el tema de los valores, es fundamental. También dice, las creencias son variables que anteceden y predicen actitudes, comportamientos en pro del medio ambiente, ¿cierto? Se refieren a aspectos cognitivos, interaccionistas, evaluativos, atributos, informativos, culturales o individuales que predisponen a una acción o a un comportamiento a favor o en contra del medio ambiente, Si hablamos de la cultura ambiental de las poblaciones
indígenas en Colombia. Se puede decir que la cultura ambiental más importante que tienen, o las comunidades que más arraigadas tienen una cultura ambiental son las comunidades indígenas, independientemente, pese a que son comunidades de bajo nivel académico, es decir, pero tienen arraigado una cultura ambiental. ¿Por qué? Porque tienen unas creencias, ¿sí? Porque conocen los atributos que tiene la naturaleza, lo tienen ya interiorizado, ¿sí? Culturalmente. Y esto lo cogen de manera individual y así lo manifiestan de generación en generación. Entonces es muy importante esto. Y por último, entonces tenemos aquí lo que es la mejora continua, que la mejora continua también la vamos a tratar en los sistemas de gestión ambiental para que corresponde a la próxima semana, más específicamente. ¿Sí? Este corresponde al componente ambiental. Ahora les voy a hablar de las herramientas, ¿cierto? De las herramientas que corresponden a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte hasta el momento? No, señor. Muy bien. Bueno, allí tenemos en pantalla herramientas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto que sí? ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Sí, señor. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, dentro de estas herramientas, entonces vamos a leer el primer párrafo que nos dice aquí. El reconocimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo por parte de todos los integrantes de una organización facilita el cumplimiento del marco legal y normativo vigente. Al mismo tiempo favorece el desarrollo de medidas de intervención que promueven ambientes de trabajo seguros por medio de la mitigación, control, eliminación de peligros, riesgos en el contexto laboral. Si esto lo llevamos a la cultura, ¿cierto? Esto viene siendo la herramienta que corresponde a la que vimos ahorita de ambiental, a la herramienta de la cultura ambiental. Si nosotros traemos una cultura de seguridad y salud en el trabajo, entonces esto favorece el desarrollo de ¿qué? De las medidas de intervención que promueven ambientes de trabajo seguros. ¿Por medio de qué? De mitigación de los riesgos, control de los riesgos, eliminación de los peligros y riesgos en todo el entorno laboral. ¿Sí? Entonces, dentro de estas herramientas, entonces una de las herramientas que tenemos para la seguridad, de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo corresponde a la responsabilidad de los trabajadores. Son herramientas que se tienen, ¿no? Entonces, la responsabilidad de los trabajadores, ¿en qué contribuye? Es mi pregunta, dentro de una organización para el tema de la seguridad y salud del trabajo. Y esto lo había dicho hace un momento, en las láminas anteriores. ¿En qué contribuye esa parte? La responsabilidad de los trabajadores. En evitar que haya, ¿cómo decirlo? Accidentes laborales, accidentes. Que hayan enfermedades, ¿cierto? De origen laboral. Bueno, pienso yo que Sí, porque usted lo está diciendo, la responsabilidad es cuando sí. llevamos ese tema de la responsabilidad, ¿sí? Nosotros podemos disminuir muchos factores, ¿sí? Muchos factores. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando somos responsables como trabajadores, no solamente somos responsables con nosotros mismos, sino con los demás, con los compañeros, ¿cierto? Si yo veo que hay un peligro que no me va a afectar a mí, pero ese peligro sí puede estar, cualquier compañero puede estar expuesto a ese peligro, ¿yo qué hago? Simplemente dentro de mi responsabilidad estar anunciarle a mi compañero que él está expuesto a un peligro y que quizás no se ha dado cuenta.
pero también es la responsabilidad de informarle a su jefe inmediato, de decirle, mi compañero está expuesto a tal peligro y él quizás no se ha dado cuenta, usted tampoco, pero mira, aquí está. Esa es mi responsabilidad. Y puede salvar no solamente la vida de esa persona, sino cualquier propiedad de la empresa, como puede ser un enser, un equipo o una herramienta que puede causar averías o daños por causa de la exposición a ese peligro que está ahí presente y que no lo hayan tenido en cuenta. Entonces, dentro de esa responsabilidad de los trabajadores está la primera, que es procurar el cuidado integral de la salud, ¿sí? Nadie más puede cuidar la salud de uno que uno mismo, ¿cierto? Suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud es muy importante. Cumplir con las normas y reglamentos de instrucción del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Es importante cumplir con las normas. Informar oportunamente al empleador o al contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en el sitio de trabajo, como lo hemos mencionado hace un momento. Esas son responsabilidades. Y esas son herramientas que ayudan a prevenir accidentes y enfermedades en el entorno laboral. También participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué es participación? Trabajadores participan de la capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Es un trabajador que está preparado para identificar los peligros y los riesgos a los que se encuentra expuesto, ¿cierto? Entonces, cada día va a ser mucho más seguro trabajar con una persona que esté capacitada, y si todos lo están, pues va a ser de mayor productividad para cada uno de ellos y beneficio como tal. Participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Otra herramienta, la comunicación. La comunicación es fundamental como herramienta. El empleador, entonces, en este caso el jefe, debe establecer mecanismos eficaces de comunicación. Porque, por ejemplo, el trabajador puede tener mucha responsabilidad y en el caso de informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, pero si no hay una forma de comunicarse adecuada, ¿sí?, o efectiva, pues de nada sirve esa responsabilidad del trabajador, porque la comunicación no es eficaz, ¿sí? Entonces, por eso es importante participar en actividades que se comuniquen con relación a la seguridad y salud en el trabajo entre estas, ¿cierto? Entonces, comunicar las inquietudes frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo es importante. Informar aportes o ideas que puedan beneficiar a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa parte también es fundamental. Recibir y documentar, responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas sobre la seguridad y salud en el trabajo. Garantizar que se dé a conocer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a todos los miembros de la empresa, llámese trabajadores directos o indirectos o contratistas. Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas, aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces ya hay muchos mecanismos: buzones de sugerencia, intranet, comunicación directa con el jefe de inmediato, ¿sí?, un correo, un chat. Herramienta número 3, según lo que tenemos aquí definido para el tema de la seguridad y salud en el trabajo: identificación de peligro, evaluación y valoración de los riesgos. Esta herramienta es fundamental porque de aquí se desprenden muchos factores para el tema de identificación de peligro, evaluación y valoración de los riesgos. Entonces aquí nos dice que el empleador o el contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos que se desarrollan en la empresa, la totalidad de los trabajadores independientemente de su forma de contratación, de su forma de vinculación, que le permita identificar los peligros, evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo y priorizarlo para establecer los controles necesarios.
Los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligro, evaluación y valoración del riesgo. Debe ser desarrollada por el empleador o contratante, con la participación de todos los niveles de la empresa, incluidos los trabajadores. Esto es muy importante. Cuarta herramienta, prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Entonces, estar preparado para actuar en caso de una emergencia es fundamental. Entonces, por eso hay que estar, se habla de preparación y respuesta. ¿Sí? ¿Para qué? Eso es un mecanismo, una herramienta de prevención. Preparación y respuesta ante una emergencia es una herramienta de prevención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos preparados podemos prevenir muchas muertes, muchos accidentes, muchas pérdidas. Entonces aquí dice, el empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros de trabajo, a todos los turnos de trabajo, a todos los tipos de trabajadores, incluidos los contratistas, los subcontratistas, así como los proveedores que llegan a la empresa y los visitantes. En una empresa, tiene que el mecanismo de prevención y preparación sobre respuesta ante emergencia tiene que tener en cuenta todos esta población que debe atender, ¿cierto? Los diferentes turnos de la empresa, los trabajadores directos, los trabajadores indirectos, los contratistas o subcontratistas, los proveedores que llegan a la empresa por alguna otra razón, los visitantes. Entonces, todo esto hay que tenerlo contemplado dentro de un plan de emergencias. Herramienta número 5. Participación en reporte de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, en la medida que nosotros como trabajadores seamos partícipes de estos medios de participación que nos ofrecen las empresas, pues va a ser mucho mejor, ¿cierto? Ser más efectivo en el cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes en la empresa. Entonces, aquí nos dice que en la investigación de causas de accidentes es muy importante porque siempre va a haber involucrado un trabajador, ¿sí? Entonces, dentro de los mecanismos de participación de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades, hay dos digámosle, dos mecanismos. Uno es ser parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llama el COPAS, ¿cierto? Y por derecho, los miembros del equipo del comité pues pueden participar en lo que tiene que ver con los reportes de accidentes y investigación de accidentes. ¿Sí? Entonces dice aquí, la investigación de causas de accidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales deben adelantarse acorde con lo establecido en el decreto, en el presente decreto y la resolución 1401 de 2100, expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy llamado Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que se modifiquen o adicionen o sustituyan a este. Resultados de la investigación. Entonces, dentro de la investigación hay que identificar y documentar las deficiencias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y una serie de pasos para poder cumplir con esto. Aquí tenemos una definición de lo que es incidente de trabajo. ¿Sí? Entonces, un incidente de trabajo, según la resolución 1401 de 2007, se define como un suceso repentino en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones
o se presentaran daños a la propiedad o pérdida de los procesos. Ese es un incidente. Y los accidentes definidos en el artículo 3 de la Ley 1562, se dice que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo los que se produzcan durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia al lugar de trabajo, o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Ahí está muy claro. También se considera como accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, también se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de accidentes de actividades recreativas. Reitero nuevamente, de igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación de la empresa para la cual trabaja. ¿Sí? Entonces, esos son las herramientas que se tienen en cuenta. Y ya de aquí vienen lo que son los derechos de los trabajadores en caso de un accidente. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, el trabajador que sufre un accidente de trabajo o se le diagnostique una enfermedad de origen laboral tiene derecho a la cobertura por parte del administrador de riesgos laborales o ARL en un 100% de las siguientes prestaciones económicas y asistenciales. ¿Cierto? Atención inicial de urgencias en cualquier institución prestadora del servicio de salud en el evento de accidente de trabajo. Atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica prestada por la institución prestadora de servicio de salud donde esté afiliado. Servicio de hospitalización, odontología, diagnóstico y tratamiento, suministro de medicamentos. Rehabilitación física y profesional. Elaboración y reparación de prótesis o órtesis de según sea el caso. Gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la protección de los anteriores servicios. Subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado o el pensionado, auxilio funerario a quien sufraga los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, y a ser incorporado o reubicado una vez terminado su proceso de recuperación o de rehabilitación. ¿Sí? Para terminar, entonces, esos son los derechos. Para terminar, entonces, hablamos de los deberes. Entonces, deberes de los trabajadores como cultura que se debe tener en cuenta es procurar el cuidado integral de la salud, como les decía hace un momento. Nadie más puede cuidar la salud de uno que uno mismo, ¿cierto? Entonces, uno es el más interesado. Lastimosamente, eso muy poco se nota, ¿sí? Porque si fuese así, pues eliminaríamos muchas malas costumbres y malos vicios que tenemos día a día. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el decreto 1295/94, que es las mencionadas anteriormente. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del programa de seguridad y salud en el trabajo. Participar en la prevención de riesgos profesionales a través de los comités paritarios de seguridad y salud ocupacionales, vigía ocupacional, como yo les decía ahorita, la forma de ser partícipe en la organización si yo quiero hacer parte de este componente.
un participante activo, entonces me hago partícipe a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los pensionados por invalidez o encargo del sistema de gestión de riesgos laborales, esto no. Y por último, los pensionados por invalidez con cargo del sistema deben informar al administrador de riesgos laborales correspondiente al momento del cual desaparezca o se modifique el causa por la cual se otorgó la pensión. Eso casi nunca se da. Entonces, básicamente es esto. Y ya el tema, otra herramienta, ¿sí? Otra herramienta para la seguridad y salud del trabajo es la capacitación. Si yo tengo a mis trabajadores capacitados, pues por supuesto que van a tener una mayor cultura de la seguridad y por ende pues van a disminuir la accidentalidad por actos inseguros y están en las condiciones de reportar condiciones subestándar, ¿sí? O condiciones malas laborales. Esto es más o menos en términos generales lo que se tiene para... Y por último, pues apoyo a la mejora continua, que también corresponde al componente que veíamos, el componente ambiental. Terminamos con eso, que es apoyo a la mejora continua, que también lo vamos a ver en la última sesión de la próxima semana de los sistemas de gestión. Y ahí vamos a ver la mejora continua. Entonces, básicamente eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy en función de lo que es las herramientas para la gestión ambiental y herramientas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces me gustaría escuchar si hay alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, algo por el estilo. Hola, ¿se me fueron? ¿Se me durmieron? Por favor, regálenme un pulgar arriba para saber que están allí. Porque de lo contrario, pues me decepciono y se me durmieron o se me fueron. Ok, muy bien. Bueno, estimados aprendices, esto era lo que tenía para compartir con ustedes sobre la socialización de material de estudio correspondiente a esta semana y a esta actividad. Y pues desearles lo mejor de lo mejor en el transcurso de lo que falta la semana, invitarlos nuevamente a ser más efectivos los que todavía no están siendo efectivos con sus actividades, ¿sí? Teniendo en cuenta que aún tenemos tiempo, aprovechenlo, ¿sí? Y si todo está claro, todo está ok, denme un pulgar arriba y por aquí estaríamos dando por terminado la sesión del día de hoy, también teniendo en cuenta que en el perfil del instructor, ahí está el chat, ¿cierto? Del cual pueden hacer consultas, inquietudes. De hecho, el día viernes estaré abierto, la programación está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, con el propósito de que ustedes puedan estar, ¿qué le digo? Puedan ustedes estar haciendo consultas si es necesario, ¿sí? Recuerden que el día de mañana por la noche o a más tardado mañana en la mañana, pues ya tienen en la plataforma Sayuna la grabación de este encuentro sincrónico. Entonces, de mi parte, mis estimados aprendices, pues fue un gusto poder compartir con ustedes este rato de noche, esta sesión. Espero haya sido de gran utilidad para ustedes y espero verlo la próxima semana y espero que tengan mucho éxito en el logro y el alcance de sus actividades durante el resto de semana. Feliz noche para todos y un gusto poder compartir con ustedes. Feliz noche, instructor. Muchas gracias y para todos feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias.